Me encontraba en las catacumbas de Lumbridge, ganando oro y combatiendo con monstruos para ganar experiencia, cuando todo cambió. El eco de mi espada contra hueso resonaba con la tranquilidad absurda que solo existe cuando tu mayor preocupación es si el drop será rentable. Una rata mutada cayó. Un esqueleto perdió la cabeza, literalmente. Un murciélago decidió que mi cara era buen objetivo estratégico. Rutina. Monedas al inventario. Experiencia subiendo. La vida simple. Y mientras el polvo se asentaba en aquellas criptas húmedas, algo regresó a mi memoria. No como un recuerdo lejano, sino como una grieta que nunca terminó de cerrarse. Todo había comenzado en Edgeville. Enviado a Edgeville por Sir Amik Barce, Sir Owen se prepara para una misión con otro caballero del templo. Poco sabe él que su misión viene del propio Saradomin. Los Kinsra han conseguido un arma de gran poder y Saradomin necesita tanto a ti como a Sir Owen para detenerlos. Infiltrarse en la fortaleza del Caballero Negro en busca de un arma misteriosa oculta desde las guerras de los dioses. Así empezó. No con trompetas. No con profecías. Con un encargo formal. Sir Amik Barce no es hombre de exageraciones. Si él está preocupado, es porque la situación ya pasó la fase de esto probablemente se resolverá solo. Edgeville tenía ese aire extraño cuando algo grande está ocurriendo pero nadie quiere decirlo demasiado alto. Y ahí estaba Sir Owen. Impecable como siempre. Armadura reluciente. Espada firme. Mirada clara. Sir Owen no era solo un caballero del templo. Era uno de los representantes más fieles del ideal saradonista. Creció bajo disciplina. Se formó en la obediencia. Interiorizó el orden como otros interiorizan el miedo. Para él, el mundo se divide en estructura y caos. Y su trabajo era asegurarse de que el caos no ganara. Hablar con Owen era como hablar con un código moral encarnado. No era arrogante. No era frío. Pero su convicción era inquebrantable. Creía en Saradomin. No como símbolo abstracto, sino como guía legítimo. Y ahí radica la fuerza y el peligro de su carácter. Los Kinsra, los caballeros negros, siempre han sido la sombra del orden. Donde los caballeros del templo buscan estructura, los Kinsra buscan poder a través de dominación y resentimiento. Y ahora tenían un arma. Un artefacto sellado desde las guerras de los dioses. Las guerras de los dioses no fueron simples conflictos. Fueron cataclismos divinos. Magia alterando continentes. Dioses luchando sin límites. Armas creadas no para intimidar, sino para aniquilar. Si algo quedó sellado de aquella era, fue por una razón. Y si alguien lo desentierra, es porque no entiende lo que sostiene. La fortaleza del Caballero Negro no es un lugar que invite a visitas casuales. Muros gruesos. Vigilancia constante. Oscuridad que parece intencional. Infiltrarnos fue un ejercicio de tensión continua. Disfraces improvisados. Combates inevitables. Susurros de magia antigua vibrando en corredores estrechos. Cada paso más profundo aumentaba la sensación de que aquello no era simplemente una misión de recuperación. Era una bomba con temporizador. Y entonces la vimos. La espada. No flotaba dramáticamente. No ardía con fuego visible. Estaba contenida. Sellada con runas antiguas. Pero el sello estaba debilitándose. La energía filtrándose no era ruidosa. Era densa. Como si el aire estuviera recordando algo que no quería recordar. Los Kinsra intentaban activarla. No por sabiduría. Por ambición. Y ahí es donde la historia dejó de ser controlable. Porque cuando una reliquia de las guerras de los dioses despierta, no distingue bandos. La energía explotó en oleadas. No instantánea. Progresiva. Como si la espada estuviera probando la realidad antes de romperla. Combatimos. No por victoria. Por supervivencia. Y en ese momento descendió Saradomin. La luz llenó la fortaleza con una intensidad que no era solo visual. Era presión. Autoridad. Orden absoluto imponiéndose sobre el caos desatado. Saradomin evaluó en segundos. Destruir la espada directamente podría liberar todo su poder sin control. Sellarla requería canalización. Y la canalización requería un conducto.
Alguien que sostuviera el núcleo mientras el dios aplicaba el sello definitivo. Sir Owen comprendió antes que nadie. No hubo discusión. No hubo miedo visible. Solo una decisión. Se colocó frente al núcleo de energía. Yo quise decir algo. No supe qué. Porque ¿qué se dice cuando alguien decide convertirse en ancla de una explosión divina? La energía lo atravesó. No como un golpe. Como un torrente. Saradomin selló la espada. El poder colapsó sobre sí mismo. La fortaleza tembló. El silencio llegó. Y Sir Owen no se levantó. Ahí terminó la misión. Ahí comenzó la historia. No hubo funeral público. No hubo desfile con trompetas. No hubo esa escena épica donde todo el mundo se arrodilla mientras cae lluvia dramática perfectamente animada. Hubo algo peor. Normalidad. Lumbridge seguía viva. Los aprendices seguían practicando hechizos que apenas encendían velas. Los granjeros discutían por el precio del trigo. Un tipo seguía preguntando cómo conseguir una armadura gratis. Y yo pensaba, ¿cómo puede el mundo seguir como si nada cuando uno de los pilares del orden acaba de caer? Pero así funciona Gielinor. Así funciona cualquier mundo. Las tragedias grandes rara vez detienen la rutina pequeña. Y mientras yo procesaba eso, Saradomin no se movía como antes. No gritaba órdenes. No irradiaba certeza. Irradiaba reflexión. Y eso, en un dios que siempre fue sinónimo de autoridad absoluta, es algo enorme. Porque Saradomin no es solo una deidad cualquiera. Es orden. Es estructura. Es jerarquía. Es el tipo de líder que convierte el caos en sistema y el sistema en doctrina. Pero ahora había una grieta. Una mínima. Casi invisible. Pero real. Sir Owen no fue solo un caballero. Fue su campeón más leal. Y la lealtad no es solo obediencia. Es confianza ciega. Esa confianza que hace que alguien diga sí antes incluso de escuchar la orden completa. Y ahora esa confianza había tenido un precio final. Los caballeros del templo empezaron a entrenar más duro. Eso siempre pasa después de una pérdida. Más disciplina. Más rigor. Más simulacros. Como si el esfuerzo pudiera retroceder el tiempo. Como si entrenar 2 horas más pudiera evitar el sacrificio de la próxima vez. Pero en los pasillos, se susurraba. No dudas abiertas. No herejías. Solo preguntas internas. ¿Era inevitable? ¿Había otra forma? ¿El arma realmente no podía contenerse sin ese costo? Y ahí está lo interesante. Porque la fortaleza del Caballero Negro no fue solo un campo de batalla. Fue un espejo. Los Kinsra, esos caballeros negros endurecidos por resentimiento y odio hacia el orden de Saradomin, habían conseguido algo que ni siquiera comprendían del todo. Un arma antigua. Un vestigio de las guerras de los dioses. Un fragmento de poder demasiado viejo para ser comprendido completamente por manos mortales. Y como todo artefacto antiguo en RuneScape, era una pésima idea tocarlo. Pero lo tocaron. Porque el poder seduce. Siempre. No importa si eres villano, héroe o jugador curioso que abre cofres claramente malditos. El arma no era simplemente destructiva. Era inestable. No estaba diseñada para ser usada en una era de mortales. Era una reliquia de un tiempo donde los dioses caminaban sin restricciones. Un tiempo donde la palabra colateral significaba ciudades enteras. Y cuando Saradomin comprendió lo que los Kinsra habían activado, no hubo espacio para negociación. No hubo diplomacia. Hubo cálculo. Y en ese cálculo, Sir Owen se ofreció. No por imprudencia. No por fanatismo. Por coherencia. Porque toda su vida fue coherente con ese momento. Desde su juventud entrenando como caballero del templo, Owen fue moldeado para una cosa. Servir al orden. Proteger al inocente. Y aceptar el sacrificio si era necesario. Pero nadie entrena realmente para morir. Entrenas para resistir. Entrenas para vencer. Entrenas para regresar. La muerte es siempre una posibilidad teórica. Hasta que deja de serlo. Recuerdo algo que me dijo una vez en tono serio, mientras caminábamos por las afueras de Lumbridge.
El deber no es cómodo. Si lo fuera, no sería deber. En ese momento pensé, ok, filósofo medieval, bájale 2. Ahora esa frase pesa distinto. Porque lo cumplió. Sin dudar. Y Saradomin lo permitió. Ahí está el punto incómodo. Porque permitir también es decidir. Y los dioses no pueden fingir que solo observan. Saradomin no forzó a Oben. Pero tampoco lo detuvo. Porque detenerlo habría significado aceptar que el orden podía fallar. Que su sistema tenía límites. Y aceptar límites no es algo natural en una deidad que sobrevivió guerras cósmicas. Después de la misión, la relación entre Dios y seguidores cambió. No dramáticamente. No de forma visible. Pero cambió. Saradomin empezó a intervenir menos directamente. Sus mensajes eran más medidos. Más prudentes. Como si hubiera aprendido algo que ningún tratado teológico enseña. Que liderar no es solo mantener el orden. Es cargar con las consecuencias humanas del orden. Y aquí es donde entra lo verdaderamente fascinante. La muerte de Sir Oben no debilitó la fe. La transformó. Algunos caballeros del templo se volvieron más devotos. Otros más introspectivos. Algunos comenzaron a entender que el honor no es una línea recta. Es una tensión constante entre obediencia y conciencia. Y yo, que técnicamente soy solo un aventurero freelance que acepta misiones por experiencia y recompensas, terminé atrapado en algo mucho más grande. Porque cuando caminas al lado de figuras legendarias, dejas de ser completamente espectador. Te conviertes en testigo. Y ser testigo es una responsabilidad extraña. No puedes cambiar lo ocurrido. Pero tampoco puedes ignorarlo. Volví a Edgeville semanas después. La fortaleza aún estaba marcada. Las cicatrices de la batalla seguían visibles. Los Kinsra habían sido contenidos, pero no aniquilados. Y eso es importante. Porque el mal rara vez desaparece por completo. Se repliega. Se reorganiza. Aprende. Igual que el bien. Y entendí que la muerte de la caballería no era solo el nombre de la misión. Era un diagnóstico. La caballería clásica, esa idea romántica del héroe puro protegido por su fe y su Dios, murió en esa fortaleza. Lo que nació después fue algo más complejo. Un orden que reconoce el costo. Un liderazgo que entiende la fragilidad. Y una fe que ya no puede ser completamente ingenua. A veces pienso en qué habría pasado si Oben hubiera sobrevivido. Probablemente seguiría defendiendo el orden con la misma firmeza. Probablemente habría seguido siendo el ejemplo perfecto. Pero entonces, nada habría cambiado. Y a veces los cambios solo llegan cuando algo se rompe. Incluso cuando ese algo es un símbolo. Y si soy honesto, todavía me pregunto si valió la pena. No en términos estratégicos. La espada fue sellada. El mundo sigue en pie. Eso es objetivo. Me refiero a algo más personal. ¿Puede un mundo seguir llamándose ordenado cuando necesita sacrificar a sus mejores hombres para mantenerse así? No tengo respuesta. Saradomin tampoco la tuvo inmediatamente. Pero empezó a buscarla. Y eso sí fue nuevo. Volví a las catacumbas de Lumbridge semanas después. Las mismas paredes húmedas. Los mismos esqueletos con cero ambición profesional. El mismo murciélago que parece creer que soy su enemigo personal desde hace meses. Nada había cambiado ahí abajo. Y sin embargo, yo sí. Porque cuando sobrevives a algo como la fortaleza del Caballero Negro, ya no peleas igual. Golpeas distinto. Piensas distinto. Incluso miras tu barra de vida con otra perspectiva. Antes era un número. Ahora es tiempo. Tiempo que alguien como Sir Oben ya no tiene. Y mientras entrenaba, recordé algo curioso. La caballería siempre fue una idea hermosa. Orden, honor, protección, fe. Pero también fue una construcción. Una narrativa que necesitaba héroes perfectos. Y la perfección no resiste bien el contacto con la realidad. The Death of Chivalry. No es solo la muerte de un caballero. Es la muerte de una fantasía cómoda. Porque Sir Oben no murió por debilidad. Murió por coherencia.
Murió porque fue exactamente lo que se esperaba que fuera. Y eso es lo más trágico. Saradomin, mientras tanto, cambió. No de forma teatral. No hubo una escena donde gritara al cielo cuestionando su divinidad. Fue más sutil. Sus órdenes comenzaron a priorizar estrategia sobre sacrificio. Sus mensajes dejaron de sonar como mandatos absolutos. Empezaron a sonar como advertencias responsables. Aprendió algo que incluso los dioses pueden tardar milenios en comprender. Que el orden impuesto sin medir el costo humano se convierte en tiranía involuntaria. No dejó de ser el dios del orden. Pero entendió que el orden no es un tablero donde las piezas pueden reemplazarse sin consecuencia emocional. Sir-Oben no fue una pieza. Fue una persona. Un caballero que dudaba en privado pero actuaba con firmeza en público. Que cargaba con el peso de representar una institución entera. Que no buscaba gloria. Buscaba coherencia. Y su legado no fue una estatua. Fue una grieta. Una grieta saludable. Porque gracias a esa grieta, los caballeros del templo dejaron de entrenar solo para obedecer. Comenzaron a entrenar para comprender. Y eso cambia todo. El honor ya no era solo cumplir órdenes. Era evaluar si la orden protegía realmente lo que juraron defender. Eso es más difícil. Mucho más. Porque pensar duele más que obedecer. Y aquí es donde entra el detalle que pocos mencionan. Los Kynsra también cambiaron. La derrota en la fortaleza no los hizo desaparecer. Pero entendieron que jugar con reliquias de las guerras de los dioses es como darle fósforos a alguien que ya vive en una casa de madera. El arma fue sellada. No destruida. Sellada. Porque incluso Saradomin entendió que ciertos poderes no deben ser manipulados por orgullo. Y eso, viniendo de un dios, es una lección enorme. Yo regresé a Edgeville un tiempo después. Me quedé frente a la muralla mirando hacia la fortaleza. Pensé en lo fácil que es aceptar misiones cuando la recompensa es experiencia. Pensé en lo diferente que se siente cuando la recompensa es aprendizaje. Porque esa misión no me dio solo oro. Me dio perspectiva. Entendí que el mundo de Gielinor no es un cuento simple de blanco contra negro. Es un equilibrio incómodo entre ideales y consecuencias. Y que incluso los héroes más brillantes pueden convertirse en mártires de su propia virtud. Sir-Oben representaba la caballería clásica. La versión limpia. La versión ideal. Su muerte permitió que naciera algo más real. Un orden consciente de su costo. Una fe menos ingenua. Un liderazgo menos rígido. Y tal vez, una generación de aventureros que entienden que el heroísmo no siempre es espectacular. A veces es silencioso. A veces es incómodo. A veces no tiene aplausos. Solo responsabilidad. Hay algo casi irónico en todo esto. Yo comencé esta historia en las catacumbas, buscando oro. Como si la vida fuera una secuencia simple de grind. Pero terminé entendiendo que algunas experiencias no suben estadísticas. Suben criterio. Y eso no aparece en la interfaz. No tiene barra. No tiene nivel máximo. Solo se acumula en silencio. A veces me pregunto si Sir-Oben habría querido que lo recordaran como símbolo. Creo que no. Creo que habría preferido que su muerte sirviera para que nadie más tuviera que repetirla innecesariamente. Y si ese fue el resultado, entonces tal vez la caballería no murió. Evolucionó. Porque el honor no desapareció. Se volvió más honesto, más consciente, más humano. Saradomin sigue siendo el dios del orden. Pero ahora su orden tiene memoria. Y eso lo hace más fuerte que antes. No por poder, por sabiduría. La fortaleza del Caballero Negro sigue ahí. Las catacumbas siguen llenas de monstruos. Los nuevos aventureros siguen preguntando cómo subir Fishing más rápido. El mundo continúa. Pero yo ya no entro a una misión pensando solo en la recompensa. Entro pensando en el impacto. Y cada vez que alguien menciona The Death of Chivalry como si fuera solo otra quest más, yo sonrío un poco. Porque sé que no fue solo una misión. Fue una transición. Fue el momento exacto donde el ideal se enfrentó a la realidad. Y la realidad ganó. Pero no de forma cruel. De forma necesaria. A veces, crecer duele. Incluso para los dioses.
incluso para los caballeros, incluso para un aventurero que solo quería farmear en paz. Y mientras regreso una vez más a las catacumbas, escucho el eco de aquella explosión en mi memoria. No como tragedia, como recordatorio, que el orden verdadero no es rígido, es adaptable, que el honor no es sacrificarse sin pensar, es elegir con conciencia, y que la caballería no murió en esa fortaleza, se transformó, y yo estuve allí para verlo. Y aunque volví a ganar oro y experiencia, esa vez subí algo más, madurez, y eso no tiene nivel máximo.